Bueno, esta es la parte teórica del ejercicio que vamos a hacer. Lo primero que hay que hacer es saber cómo medir la corriente. La corriente se mide en forma de serie de todo el circuito. Primero tenemos que ponerla en amperios. Ahorita no la van a poder ver bien, pero después les voy a explicar. Se tiene que poner en amperios. La punta roja se tiene que poner en el agujero donde dice miliamperios. Y la otra, la punta negra, siempre se pone en com, que es a tierra. Si no, pueden fundir el tester o arruinarlo. El voltaje se mide colocándolos de manera paralela, o sea, todo el circuito, pero de manera paralela para que se pueda realizarla. Y también se tiene que cambiar en el tester a voltaje. Muy buenas, yo les vengo a explicar de cómo poder medir la intensidad y el voltaje para un circuito. Como podemos ver, tenemos un circuito con 5 resistencias. En este circuito lo que hicimos fue, tenemos 2 en paralelo, 2 en serie y una sola. Para poder sacar la resistencia total de todas estas, el total es de 12.87. Esta es nuestra resistencia total. Para poder sacar el voltaje en cierta resistencia, se necesita, por ejemplo, sacarla de esta resistencia. Para poder sacar el voltaje en eso, voltaje en X, aplicamos la fórmula que es voltaje total por la resistencia en X, que es en esta, por 2.5 más 5, que son estas dos resistencias, porque están en serie. A la hora de resolverlo, el voltaje total son los 5 voltios que tenemos en nuestra fuente, que es 5 por la resistencia en X, 5 medido 7.5, la suma de estas dos, igual a 10 medido 7.5. Esto es igual a 1.33 voltios. Este sería nuestro voltaje en X. Para poder hallar la intensidad, como les había mencionado, y X es igual a intensidad total por la resistencia total partido y R1 más I R2. Esto es igual a los 400 miliamperios. ¿De dónde sacamos los 400 miliamperios? De nuestra fuente, para poder conectar este circuito. En nuestra fuente es un cargador, la cual nos dice que tiene 400 miliamperios. Ese es el amperaje, y el voltaje son los 5 voltios que nos está alimentando el circuito. Por los 12.87, que es nuestra resistencia total, partido 1, 2.5 más 1, 5, que son por las dos resistencias. Esto es igual a decir 8.58 miliamperios. Esta es nuestra intensidad en X. Para empezar, debemos de colocar el cable positivo de nuestro multímetro en el pin donde podemos medir los voltios y el amperaje. El negativo siempre acá. Para comenzar, les enseñaremos a medir los voltios, por lo que estaremos utilizando un cabezal de un teléfono, del cable de un teléfono que nos entrega 5 voltios y 400 miliamperios. Como es corriente y voltaje directo, debemos de utilizar siempre las medidas adecuadas. En este caso vamos a empezar por los voltios, por eso vamos a utilizar el
la medida que está al lado izquierdo, que indica 20 voltios con una B y una barra con puntos abajo. Eso indica voltaje directo. Nuestro circuito eléctrico consta de 5 resistencias y corriente normal y voltaje normal. Para medir el voltaje del circuito debemos de medirlo siempre en paralelo, por lo que para medir el voltaje total del circuito debemos de ir al pin positivo y al pin negativo del circuito. Esto nos indica que el voltaje total del circuito es de 4.64 voltios. Para medir el voltaje de resistencias o componentes individuales, únicamente debemos de colocarlos en los extremos de cada uno de los componentes. Esto nos indica que están pasando 0.49 voltios por esta resistencia. Para medir el amperaje únicamente debemos de cambiarnos a los amperes. Para medir el amperaje de un circuito debemos de tener mucho cuidado, porque el multímetro se vuelve un puente, es decir, por ejemplo un cable. Entonces, si colocamos mal ese cable en el circuito, podemos provocar que ese cable se reviente o se arruine. En este caso, el multímetro se vuelve ese cable. Entonces, si lo colocamos mal, puede arruinarse. Por lo que este tipo de mediciones lo debemos de realizar en serie. Y eso iríamos en este tipo de circuito. Lo que deberíamos hacer para medir el amperaje de una resistencia es levantar un extremo de la resistencia y medir de la fuente de corriente a la resistencia, siempre en la medida de amperios. Esto sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse y darle like.